Buenas noches, el lunes 24 de noviembre del año 2014, programa 218 del año, el 2119 del ciclo. Vamos directamente con esto de que don Evo Morales modificarán decreto el miércoles y van a pagar aguinaldo a los trabajadores eventuales. Dale. En el decreto supremo sobre el doble aguinaldo, lamento mucho decir, también reconocer algunos problemas que se presentó. Ha habido un descuido en la aprobación del decreto supremo sobre el doble aguinaldo. Quiero decir al pueblo boliviano desde acá, se garantiza el doble aguinaldo a los eventuales como también en consultores en línea. Compañero Carlos Trujillo, junto a su comité ejecutivo, observaron una buena observación y por eso esta corrección. Y quien no se equivoca, podemos a veces descuidar por la rapidez. Sin embargo, con esta aclaración quiero decir, los trabajadores eventuales son los que más se sacrifican para prestar servicio. Disculpas a ellos y gracias al compañero Carlos Trujillo, ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, también gracias a algunas manifestaciones que también nos hacen dar cuenta de algunos problemas que podemos cometer. El próximo miércoles vamos a enmendar este decreto supremo, por eso quiero decir a los trabajadores eventuales y a consultores en línea que se queden tranquilos, vamos a corregir este decreto supremo el día miércoles de la próxima semana. El motivo de esta conferencia era para aclarar. A ver, es interesante escuchar al presidente Evo Morales decir ha habido un descuido, cosa que no es cierta y no es evidente porque es cuestión de ir siguiendo lo que fueron las declaraciones de la gente del gobierno, sobre todo del ministro Arce Catacora, donde decía por qué no iban a dar el doble aguinaldo a los trabajadores eventuales y a este eufemismo explotador en esas palabras, que significa el de los trabajadores, los consultores en línea, que no son otra cosa que empleados temporales a los que no se les quiere reconocer ningún tipo de beneficio, pero que se los tiene permanentemente. Camarógrafos de Canal 7, periodistas del Canal 7, actúan de consultores en línea y haceme el favor. ¿Por qué? Porque Canal 7 no les quiere pagar. Y como el gobierno hace las leyes y las manipula como le da la gana, resulta que los consultores en línea son gente que está explotada por el gobierno, por el poder, porque los consultores en línea trabajan para el gobierno, no trabajan para la empresa privada, y todos esos consultores en línea en las instancias gubernamentales no tienen los derechos que el gobierno exige a los privados. Pongámoslo las cosas claras. Yo celebro que el gobierno haya cambiado su actitud, pero dejémonos de historia. No ha habido descuido de nada. El presidente Evo Morales miente, porque si no, que lo vote pues a Arce Catacora, porque Arce Catacora justificó. O sea, no es un descuido que nos olvidamos de escribirlo. Háganme el favor, hombre, háganos el favor. Hablaron de déficit en caso de que haya el pago del doble aguinaldo. Claro, vienen las elecciones municipales, vienen las elecciones nacionales, viene la Navidad. El presidente Morales sabe cuál es el valor de la protesta y menos mal que en esta oportunidad lo entendió así y dijo, no, ¿sabes qué? Dejemos una huevada, nos van a enquilombar y vamos a terminar pagándole. Mejor es decir, cometimos un descuido, les pido disculpas y fue Trujillo, eso de que se sacrifican más que los otros. Que me explique el presidente Morales cuándo ha sido él consultor en línea para decir que los consultores en línea y los trabajadores eventuales se sacrifican más de los otros.
¿O es finalmente el reconocimiento nomás? Pregunto, ¿es el reconocimiento de que trabajar para el gobierno en las condiciones en las que trabajan los eventuales y los consultores, los llamados consultores en línea, es un sacrificio más grande porque trabajan sin ningún tipo de beneficio? ¿No están inscritos a la AFP, no están inscritos a esos lugares? Si es así, no sé, entonces le concedo al presidente Morales el asunto de se sacrifican más que los otros. Esto implica un gasto que no lo tenían programado. Carlos Schlink lo explica clarito. ¿Cuánto puede afectar el pago de doble aguinaldo para los trabajadores eventuales, tanto del sector público como del sector privado? Esto en función de que primero se los incluía y primero no se los incluía, ahora se los incluye. Bueno, primeramente hay que diferenciar lo que viene a ser el sector formal de la economía con el sector informal, ¿no? Dentro del sector formal de la economía existen aproximadamente 2 millones de empleados en el sector público y el sector privado. El sector público consolida alrededor de 600.000 funcionarios y el sector privado 1.400.000 funcionarios que están dentro del sector formal. Esto le significaría a la economía aproximadamente 5.000 millones de bolivianos por el pago del doble aguinaldo, ¿no? El sector público está compuesto por 600.000 funcionarios, de los cuales aproximadamente el 40% son personal eventual. Estamos hablando alrededor de 240.000 funcionarios. Esto le significaría a la economía también aproximadamente los 600.000, 2 millones de funcionarios, 2 mil millones de dólares de bolivianos, que se estarían gastando dentro de la economía para todo el sector público, y el sector eventual estaría consolidando el 40%, serían 800 millones de bolivianos. Esto obviamente para poder ser pagado tiene que ser cargado al Tesoro General de la Nación y va a tener que endeudarse para poder cumplir, ¿no?, con este pago. Entonces es importante de que se tome en cuenta de que se está siendo irresponsable de cierta manera con la economía, porque el ministro ya en primera instancia dijo de que no se debería haber pagado porque el Tesoro no dispone de los recursos, ¿no? Entonces debían haber optado por controlar obviamente este excesivo gasto público que está teniendo actualmente el Tesoro General de la Nación. El sector privado también quiso abocarse obviamente a esta reglamentación de que los eventuales no sean cancelados el segundo aguinaldo, porque evidentemente el 60% de los funcionarios que trabajan en el sector privado son personal eventual a contrato, ¿no? Entonces esto también iba a disminuir el gasto de las empresas, ¿no? Es importante por eso recabar de que el sector privado y el sector público forman parte, ¿no?, de lo que viene a ser el sector formal de la economía, pero solamente estamos hablando de 2 millones de funcionarios, ¿no? Dice el Tesoro va a tener que prestarse porque no tenía estos recursos. ¿Esto puede generar déficit? Claro, cuando el Tesoro General de la Nación se presta para cumplir con sus compromisos, viene a ser lo que se forma el famoso déficit fiscal, ¿no? Es cuando los gastos son superiores a los ingresos. Es por eso de que este tipo de medidas que no son planificadas, que no son sostenibles, son medidas políticas, ¿no? Porque ya técnicamente el ministerio dijo de que no debería haberse pagado, y el presidente obviamente con una medida política es que decide que se pague a todo el personal el segundo aguinaldo. Evidentemente todos tienen el derecho a beneficiarse con un segundo aguinaldo, pero es por eso de que antes de levantar expectativas hay que analizar el financiamiento económico y la sostenibilidad que tienen los gastos dentro de la economía. Ahora que nos encontramos en una etapa de recesión, estamos confirmando que el Tesoro General de la Nación no tiene los recursos y que el TGN reconoce que los recursos que dispone no son suficientes para poder cubrir este gasto, ¿no? No es chiste, y yo reitero, y Carlos Schlink me da la razón, o más bien me apoyo en Carlos Schlink, para ser más preciso. Dice, el ministro de Economía y de Finanzas Públicas justificó el no pago porque no había plata. Lo demás son historias. ¿Está bien? Para mí está bien. A mí me parece correcto. Me parece muy correcto. Quien recibe un aguinaldo tiene que recibir 2, porque si no, tenés un Estado injusto. Es más, todos debieran recibir, hasta el presidente debiera recibir
el doble aguinaldo. Si al final de cuentas es funcionario. Pero claro, él es tan austero que con 500 ponchos le sirve. No necesita más.